Hay algo inquietante en la manera como la historia de Occidente ha sido contada, algo que se esconde en los pliegues de los textos sagrados, en los sermones repetidos durante siglos, en las palabras que millones pronuncian sin cuestionar. Hay una fisura, una grieta profunda entre lo que se dice y lo que se calla, entre la fe proclamada y la razón silenciada. Y en esa grieta, en ese abismo donde la luz apenas penetra, se encuentra una pregunta que ha aterrorizado a imperios enteros. ¿Qué sucede cuando la razón se atreve a mirar directamente a la fe y le exige cuentas? ¿Qué ocurre cuando un hombre, armado únicamente con la lógica y el pensamiento, se enfrenta al edificio más imponente jamás construido? La idea misma de lo divino, tal como fue moldeada por siglos de poder eclesiástico, esta no es una pregunta abstracta ni una curiosidad filosófica para ser discutida en salones académicos mientras el mundo permanece inmutable. Es, por el contrario, la pregunta que define todo: la libertad, la verdad, el destino mismo de la conciencia humana. Y en el corazón de esta pregunta se encuentra un nombre que todavía provoca escalofríos en quienes conocen su historia: Baruch Spinoza. Pero antes de hablar de Spinoza, antes de adentrarnos en ese laberinto oscuro donde la razón y la fe libran su batalla más sangrienta, hay que entender algo fundamental. La historia de Jesús no es solamente la historia de un hombre que vivió hace 2000 años en una provincia olvidada del Imperio Romano. Es la historia de cómo ese hombre fue transformado, moldeado, reinterpretado y finalmente convertido en algo que quizás nunca pretendió ser. Es la historia de cómo la imagen de un predicador judío que cuestionaba la autoridad religiosa de su tiempo fue apropiada por instituciones que harían exactamente aquello contra lo que él había luchado. Establecer dogmas inamovibles, acumular poder temporal, silenciar las preguntas incómodas. ¿No resulta irónico que quien desafió a los fariseos terminara siendo el estandarte de una ortodoxia aún más rígida? ¿No es paradójico que quien dijo que el reino de Dios estaba dentro de cada uno se convirtiera en el fundamento de una jerarquía eclesiástica que se proclamaba intermediaria indispensable entre el hombre y lo divino? La figura de Jesús ha sido utilizada para justificar guerras santas y actos de amor incondicional, para quemar herejes y para alimentar hambrientos, para construir catedrales de oro mientras los pobres morían en las calles. Y en medio de esta contradicción gigantesca, nadie se atrevía a preguntar: ¿quién fue realmente este hombre? ¿Qué dijo verdaderamente y qué le fue atribuido después? ¿Cuánto de lo que creemos sobre él es histórico y cuánto es mitología construida con propósitos políticos y teológicos? Durante más de 1500 años, estas preguntas fueron enterradas bajo capas de tradición, autoridad y miedo. Hacer estas preguntas era arriesgar la vida misma, porque cuestionar a Jesús era cuestionar el fundamento del poder que sostenía tronos y alimentaba ejércitos. Pero luego, en el siglo XVII, en medio de una Europa desgarrada por guerras religiosas y bañada en la sangre de quienes osaron pensar diferente, apareció un hombre que no tuvo miedo de hacer esas preguntas. Un hombre que miró al edificio sagrado de la teología cristiana y dijo: esto no se sostiene ante la razón. Baruch Spinoza nació en una comunidad judía de Ámsterdam que había escapado de la persecución ibérica, una comunidad que conocía el sabor amargo del dogmatismo religioso y la intolerancia. Pero Spinoza no encontraría refugio ni siquiera allí. Desde joven, su mente inquieta comenzó a hacer preguntas que incomodaban a los rabinos, preguntas sobre la naturaleza de Dios, sobre la autoridad de las Escrituras, sobre la relación entre lo divino y lo natural. Y cuando se negó a callar, cuando se negó a fingir una fe que su razón ya no podía aceptar, la comunidad que debería haberlo protegido lo expulsó con un anatema tan severo que todavía resuena en la historia: que sea maldito de día y maldito de noche.
Maldito cuando se acueste, y maldito cuando se levante, maldito cuando salga, y maldito cuando entre. ¿Qué clase de fe necesita maldecir con tal ferocidad a quien simplemente piensa diferente? ¿Qué clase de Dios requiere que sus seguidores destruyan a quienes cuestionan? Esta fue la primera lección que Spinoza aprendió sobre la religión institucionalizada, que el miedo, no el amor, es su verdadero combustible. Pero Spinoza no se detuvo. Lejos de ser silenciado por la excomunión, encontró en ella una libertad inesperada. Sin una comunidad religiosa que lo vigilara, sin la obligación de conformarse a ninguna ortodoxia, comenzó a construir su propia filosofía. Una filosofía tan radical que aún hoy muchos no están preparados para enfrentarla. Y en el centro de esa filosofía estaba una pregunta explosiva. ¿Qué sucede si tratamos a la Biblia, incluyendo los Evangelios, no como la palabra literal de Dios, sino como textos humanos escritos en contextos históricos específicos por personas con agendas políticas y teológicas específicas? ¿Qué sucede si aplicamos a las Escrituras el mismo método crítico que aplicaríamos a cualquier otro texto antiguo? Esta pregunta, que hoy nos puede parecer obvia, era en su época absolutamente incendiaria. Era literalmente jugar con fuego, porque significaba que todo el edificio teológico construido sobre la supuesta inerrancia de las Escrituras podía derrumbarse. Y Spinoza lo sabía. Sabía que estaba abriendo una puerta que las autoridades religiosas habían intentado mantener cerrada durante siglos. Sabía que estaba enfrentando no solo ideas, sino estructuras de poder que se sostenían sobre esas ideas. Y aún así, siguió adelante. En su obra más controvertida, el Tratado Teológico Político, Spinoza hace algo que nadie se había atrevido a hacer con tal claridad y sistematicidad. Analiza los milagros atribuidos a Jesús no como eventos sobrenaturales que confirman su divinidad, sino como narrativas construidas con propósitos específicos. ¿Por qué los evangelios están llenos de milagros? No necesariamente porque esos eventos ocurrieron exactamente como se describen, sino porque los primeros cristianos necesitaban convencer a una audiencia específica de que Jesús era el Mesías prometido, y en ese contexto cultural, los milagros eran el lenguaje de la autoridad divina. ¿Significa esto que Spinoza niega por completo que algo extraordinario haya ocurrido? No necesariamente. Lo que Spinoza cuestiona es la interpretación literal y la manera como esos relatos fueron utilizados para establecer doctrinas dogmáticas. Él pregunta, ¿no es posible que lo que se llama milagro sea simplemente el nombre que damos a fenómenos naturales que no entendemos? ¿No es posible que la verdadera grandeza de Jesús no esté en supuestos poderes sobrenaturales, sino en su enseñanza ética y en su coraje para desafiar la hipocresía religiosa de su tiempo? Esta perspectiva era revolucionaria porque desplazaba el centro de gravedad del cristianismo. Si Jesús no es literalmente el Hijo de Dios en un sentido metafísico único y excepcional, si los milagros pueden ser entendidos de manera naturalista, entonces, ¿qué queda de la teología cristiana tradicional? Queda, dice Spinoza, algo mucho más valioso que dogmas y rituales. Queda la enseñanza moral, queda el llamado a la justicia, queda el mensaje de amor y compasión que no necesita milagros para ser poderoso. ¿No es irónico que al degradar a Jesús de su estatus divino, Spinoza en realidad esté elevando lo que realmente importa en su mensaje? ¿No es paradójico que al quitarle la aureola sobrenatural, lo esté haciendo más accesible, más humano, más relevante? Porque si Jesús fue solo un hombre, entonces lo que él logró, cualquier otro humano puede aspirar a lograrlo. Si su grandeza no vino de un poder mágico otorgado desde arriba, sino de su carácter, su integridad y su voluntad de vivir según sus principios incluso hasta la muerte, entonces su ejemplo es infinitamente más inspirador.
Pero las autoridades religiosas no vieron esta reinterpretación como una elevación del mensaje de Jesús, sino como un ataque directo al fundamento de su poder. Y tenían razón en estar aterradas, porque si la gente comenzaba a pensar que no necesitaba intermediarios especiales para conectarse con lo divino, si empezaba a creer que la razón era una guía tan válida como la revelación, entonces, ¿para qué servirían los sacerdotes, los obispos, los papas? ¿Para qué se necesitarían las elaboradas jerarquías eclesiásticas, los rituales complejos, las doctrinas inescrutables? El poder de la Iglesia siempre ha dependido de mantener un monopolio sobre lo sagrado, de ser la guardiana exclusiva de los misterios divinos. Y aquí venía Spinoza diciendo que no hay misterios, que lo divino no está escondido detrás de velos teológicos accesibles solo a una élite religiosa, sino que está presente en la naturaleza misma, accesible a cualquiera que tenga ojos para ver y mente para entender. ¿Por qué esto era tan peligroso? Porque Spinoza no estaba simplemente proponiendo una interpretación alternativa de Jesús dentro del marco cristiano. Estaba cuestionando el marco mismo. Estaba diciendo que toda la estructura del cristianismo institucional, con sus concilios y sus credos y sus anatemas, era una construcción humana, no divina. Estaba diciendo que el verdadero Jesús, si pudiéramos conocerlo, probablemente no reconocería ni aprobaría lo que se hizo en su nombre. ¿No es esto lo que más temen las religiones institucionalizadas? Que alguien señale que el emperador está desnudo, que toda la pompa y el ritual y la teología elaborada son simplemente maneras de ocultar el hecho de que en el centro no hay nada más que interpretaciones humanas de experiencias humanas. ¿No es esto lo que explica por qué Spinoza no solo fue excomulgado por los judíos, sino que también sus libros fueron prohibidos por los cristianos, puestos en el índice de libros prohibidos, quemados cuando era posible? Ahora, en este momento, mientras estas palabras fluyen hacia ti, quizás estés en algún lugar de este vasto mundo, en alguna ciudad donde la luz del día está comenzando o donde la noche ya ha caído. Tal vez estés en Buenos Aires o Madrid, en Ciudad de México o Bogotá, en Santiago o Lima, en Barcelona o Caracas. Tal vez sean las 6 de la mañana y estés comenzando tu día, o tal vez sea medianoche y estas palabras te acompañen en la quietud nocturna. ¿Querrías compartir en los comentarios desde dónde nos escuchas, desde qué país, desde qué ciudad, qué hora marca tu reloj en este preciso instante? Porque estas ideas, estas preguntas que Spinoza formuló hace más de 3 siglos, siguen viajando a través del tiempo y el espacio, buscando mentes dispuestas a recibirlas. Y si estas palabras resuenan en ti, si sientes que hay algo aquí que vale la pena, considera compartir esta reflexión con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se hace preguntas, que también busca entender más allá de las respuestas fáciles. Compártelo con el deseo de que la verdad, sea cual sea, traiga bendiciones a sus vidas y a sus familias, porque la verdad, por difícil que sea, siempre es un regalo más valioso que el consuelo de las ilusiones. Volvamos entonces a esta confrontación titánica entre Jesús y la razón, o más precisamente entre la imagen institucional de Jesús y el análisis racional de esa imagen. Spinoza argumentaba que los evangelios mismos contienen contradicciones que cualquier lector atento puede notar. Las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas son diferentes. Los relatos de la resurrección varían en detalles importantes de un evangelio a otro. Los discursos atribuidos a Jesús en el Evangelio de Juan suenan completamente diferentes de los que aparecen en los sinópticos. ¿Qué significa esto? Para la teología tradicional, estos son pequeños problemas que pueden ser explicados, armonizados, justificados. Para Spinoza, son evidencia de que estos textos son exactamente lo que parecen ser,
documentos humanos, escritos por diferentes personas, en diferentes momentos, para diferentes audiencias, con diferentes énfasis teológicos. No hay nada sobrenatural en esto. No hay ningún misterio divino que necesite ser respetado o temido. Son simplemente textos antiguos que deben ser entendidos en sus contextos. Pero la pregunta más profunda que Spinoza plantea es esta: ¿por qué necesitamos que Jesús sea divino, en un sentido literal y metafísico? ¿Qué se pierde si admitimos que fue un ser humano extraordinario pero humano al fin? Para Spinoza, nada esencial se pierde, porque lo esencial en la religión no es la metafísica, sino la ética. Lo que importa no es si Jesús podía convertir agua en vino o caminar sobre las aguas, sino si su enseñanza sobre cómo tratar al prójimo, sobre la justicia, sobre la compasión, es verdadera y valiosa, y esa enseñanza no depende de milagros para ser válida. De hecho, argumentaría Spinoza, el énfasis en los milagros distrae de lo realmente importante. Las masas se maravillan ante supuestos prodigios y pierden de vista el contenido ético del mensaje. Las autoridades religiosas utilizan los milagros como prueba de su autoridad exclusiva para interpretar la voluntad divina. Pero ¿no será que la verdadera espiritualidad comienza precisamente cuando dejamos de buscar lo extraordinario y comenzamos a ver lo divino en lo ordinario, en la estructura misma de la realidad natural? Esta es la visión radical de Spinoza. Dios no es un ser personal separado de la naturaleza que interviene milagrosamente para suspender sus propias leyes. Dios es la naturaleza misma, o más precisamente, Dios es la sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una manifestación. Deus sive natura, dice Spinoza. Dios o la naturaleza. No hay diferencia. Lo divino no está más allá, esperando juzgarnos después de la muerte. Lo divino está aquí, ahora, en cada átomo, en cada ley natural, en cada momento de existencia. ¿Qué hace esta visión con la figura de Jesús? Lo coloca firmemente dentro del mundo natural, no por encima de él. Jesús se convierte en alguien que entendió profundamente cómo vivir en armonía con esa naturaleza divina. Alguien que enseñó el amor y la justicia no porque tuviera un hotline especial con un Dios trascendente, sino porque su razón y su intuición le permitieron captar verdades fundamentales sobre la existencia humana. ¿Puedes ver por qué esto era tan amenazante? Spinoza estaba ofreciendo una alternativa completa a todo el edificio del cristianismo institucional. No estaba simplemente siendo un hereje que negaba un dogma particular. Estaba proponiendo un marco conceptual completamente diferente en el cual las preocupaciones centrales del cristianismo tradicional simplemente dejan de tener sentido. La pregunta de si Jesús era literalmente Dios hecho carne deja de importar cuando entiendes que toda la naturaleza es divina. La pregunta de si los milagros realmente ocurrieron se vuelve irrelevante cuando comprendes que las leyes naturales son la expresión perfecta de lo divino y que no necesitan ser suspendidas para que lo sagrado se manifieste. La pregunta de cómo ser salvado después de la muerte se transforma cuando realizas que la vida eterna no es una promesa futura, sino una participación presente en la eternidad de la naturaleza divina. Los contemporáneos de Spinoza lo llamaron ateo, pero ¿era realmente un ateo? Él hablaba constantemente de Dios. Sus escritos están llenos de referencias a lo divino. Lo que sucedía es que su Dios no se parecía al Dios de la teología cristiana o judía. Su Dios no se enojaba, no elegía pueblos favoritos, no enviaba profetas especiales, no exigía rituales específicos, no castigaba en el infierno ni recompensaba en el cielo. Su Dios era impersonal, inmanente, identificado con la totalidad del ser.
Y precisamente porque este Dios no podía ser manipulado con oraciones ni aplacado con sacrificios, las instituciones religiosas no tenían ningún uso para él. Un Dios espinosista hace innecesaria a la Iglesia. ¿Y qué institución toleraría una idea que la hace obsoleta? Entonces, cuando hablamos de Jesús versus la razón, no estamos hablando realmente de un conflicto entre el Jesús histórico y la razón. Estamos hablando del conflicto entre la imagen teológica de Jesús, construida por siglos de doctrina eclesiástica, y el análisis racional de cómo esa imagen fue construida y por qué. El Jesús de Spinoza, el Jesús visto a través de los ojos de la razón, puede haber sido más genuino, más cercano al predicador judío original que el Jesús divino de los credos conciliares. Pero ese Jesús genuino, ese Jesús humano que enseñó sabiduría ética y desafió la autoridad religiosa corrupta, no servía a los propósitos del poder eclesiástico. Necesitaban un Jesús divino, único, cuya autoridad pudiera ser transferida exclusivamente a ellos como sus representantes oficiales en la tierra. Necesitaban un Jesús de milagros incuestionables que demostraran su origen divino y por lo tanto legitimaran las afirmaciones extraordinarias de la Iglesia sobre su propia autoridad. ¿Ves la ironía aquí? Los mismos que acusaban a Spinoza de degradar a Jesús al negarlo como Dios, eran en realidad quienes habían utilizado y manipulado su imagen durante siglos para propósitos que probablemente habrían horrorizado al predicador original. El mismo Jesús que dijo, «Mi reino no es de este mundo», fue convertido en la justificación para imperios cristianos que conquistaban territorios terrenales. El mismo Jesús que dijo, «Den al César lo que es del César», fue usado para coronar reyes y declarar que su autoridad venía directamente de Dios. El mismo Jesús, que expulsó a los mercaderes del templo, se convirtió en la base de una iglesia que acumulaba riquezas inimaginables. Y cuando alguien como Spinoza señalaba estas contradicciones, cuando usaba la razón para revelar la distancia entre el mensaje original y su instrumentalización institucional, era él quien era acusado de blasfemia. ¿No es esto exactamente lo que habría enfurecido al Jesús histórico? ¿No es esto precisamente el tipo de hipocresía religiosa que él denunciaba en los fariseos? Pero aquí hay algo aún más profundo que debemos entender. La batalla entre fe y razón no es realmente sobre hechos históricos o interpretaciones teológicas. Es sobre poder y control. Es sobre quién tiene la autoridad para determinar la verdad. Durante más de 1000 años, la Iglesia mantuvo el monopolio sobre el conocimiento, sobre la educación, sobre la interpretación de textos sagrados. Solo los sacerdotes podían leer la Biblia en su idioma original. Solo los teólogos entrenados podían discutir su significado. Solo la jerarquía eclesiástica podía decidir qué interpretaciones eran ortodoxas y cuáles heréticas. Este monopolio del conocimiento era la base del poder eclesiástico. Y luego vinieron la imprenta, la Reforma y finalmente la Ilustración, democratizando el acceso al conocimiento, permitiendo que cualquiera con educación pudiera leer, interpretar, cuestionar. Spinoza es un producto de esta democratización. Es un autodidacta, un pensador independiente sin afiliación institucional, que se atreve a aplicar su razón directamente a los textos sagrados sin pedir permiso a ninguna autoridad religiosa. ¿Y qué descubre cuando hace esto? Descubre que los textos sagrados son mucho más humanos, mucho más condicionados históricamente, mucho más contradictorios de lo que la teología oficial admite. Descubre que la imagen de Jesús que la Iglesia ha promovido durante siglos es una construcción posterior, no una simple lectura de los evangelios. Descubre que es posible, y de hecho necesario, distinguir entre el núcleo ético del mensaje de Jesús, que es universal y atemporal,
y las capas de interpretación teológica que fueron añadidas posteriormente para servir agendas específicas. Pero ¿quién tiene el coraje de decir esto públicamente en una época donde hacerlo podía costarte la vida? ¿Quién está dispuesto a sacrificar la seguridad, la pertenencia comunitaria, la aprobación social por la verdad? Spinoza lo estuvo y pagó el precio. Vivió el resto de su vida en relativo aislamiento, rechazado tanto por judíos como por cristianos, vigilado por las autoridades, sus libros prohibidos. Sobrevivió puliendo lentes, un trabajo manual que arruinó sus pulmones y probablemente acortó su vida. Murió joven, a los 44 años, sin haber visto en vida el impacto total que sus ideas tendrían. Pero esas ideas sobrevivieron. Se filtraron lentamente en el pensamiento europeo. Influyeron a los filósofos de la Ilustración. Sentaron las bases para la crítica bíblica moderna. Abrieron el camino para que, eventualmente, incluso dentro del cristianismo, surgieran voces que pudieran decir lo que Spinoza había dicho. Que es posible amar la enseñanza de Jesús sin aceptar literalmente todos los dogmas teológicos construidos alrededor de él, que es posible ser espiritual sin ser supersticioso, que es posible buscar la verdad sin temor a la herejía. Pero ¿realmente hemos aprendido estas lecciones? ¿O seguimos, en el siglo XXI, repitiendo los mismos patrones de pensamiento dogmático, solo que con nuevas ideologías? ¿No es cierto que todavía tendemos a tratar ciertas ideas como sagradas e incuestionables, que todavía excomulgamos socialmente a quienes se atreven a pensar diferente? Que todavía preferimos el consuelo de las certezas cómodas sobre la incomodidad de las preguntas honestas. La batalla que Spinoza libró no fue solo contra el dogmatismo religioso del siglo XVII, fue contra una tendencia humana profunda, nuestro miedo a la incertidumbre, nuestro deseo de respuestas absolutas, nuestra necesidad de autoridades que nos digan qué pensar y cómo vivir. Y esa batalla continúa en cada época, en cada contexto, en cada mente que debe elegir entre la seguridad del conformismo y el riesgo del pensamiento libre. La historia de Jesús versus la razón es, en última instancia, la historia de esta elección perpetua. Es la historia de lo que sucede cuando miramos honestamente nuestras creencias más profundas y nos preguntamos: ¿creo esto porque es verdad o porque tengo miedo de no creerlo? ¿Defiendo esta idea porque resiste el escrutinio racional o porque mi identidad está tan atada a ella que cuestionarla significa cuestionarme a mí mismo? ¿Sigo esta autoridad porque merece ser seguida o porque es más fácil que pensar por mí mismo? Estas son preguntas espinosistas. Preguntas que nos obligan a enfrentar nuestra propia complicidad con las estructuras de pensamiento que nos limitan. Y son preguntas que no tienen respuestas fáciles, porque responderlas honestamente puede requerir que reconstruyamos completamente nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Pero quizás sea precisamente esta dificultad, este dolor del crecimiento intelectual y espiritual, lo que hace que la empresa valga la pena. Quizás la verdadera fe, si tal cosa existe, no es la aceptación ciega de dogmas transmitidos por autoridades, sino el coraje de buscar la verdad sin importar a dónde nos lleve. Quizás el verdadero legado de Jesús, despojado de todas las capas teológicas añadidas después, es precisamente este coraje. El coraje de desafiar la autoridad religiosa corrupta, el coraje de poner la ética por encima del ritual, el coraje de vivir con integridad incluso cuando el precio es alto. Y quizás el verdadero legado de Spinoza es mostrarnos que podemos honrar ese coraje sin necesidad de aceptar afirmaciones sobrenaturales que nuestra razón no puede sostener. En esta primera parte de nuestra exploración, hemos comenzado a ver los contornos del conflicto. Hemos visto cómo Spinoza,
Aplicando el método de la razón a los textos sagrados, comenzó a desarmar la imagen teológica de Jesús que había sido tan cuidadosamente construida. Hemos visto cómo esta empresa era simultáneamente intelectual y política, filosófica y subversiva. Hemos comenzado a entender que lo que está en juego no son simplemente interpretaciones académicas de textos antiguos, sino las estructuras mismas del poder religioso y la libertad del pensamiento humano. Pero esto es solo el comienzo. Para entender completamente la magnitud de lo que Spinoza estaba proponiendo, para captar por qué su pensamiento sigue siendo tan relevante y tan perturbador hoy, necesitamos adentrarnos más profundamente en el corazón del conflicto entre fe y razón. Necesitamos ver cómo esta batalla no es sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro de la conciencia humana. Necesitamos entender no solo lo que Spinoza dijo, sino por qué todavía tenemos tanto miedo de escucharlo realmente. ¿Por qué la humanidad construye ídolos para luego arrodillarse ante ellos? ¿Por qué creamos sistemas de pensamiento tan elaborados que terminan aprisionándonos? Esta es la paradoja que Spinoza vio con claridad brutal, que las mismas religiones que prometen libertad espiritual a menudo se convierten en las cadenas más pesadas, que los mismos textos sagrados que deberían iluminar el camino hacia la verdad se convierten en armas para suprimir el pensamiento libre. Y en ningún lugar esta paradoja es más evidente que en la manera como el cristianismo trató la figura de Jesús. Lo que comenzó como un movimiento de judíos que creían que su compatriota había sido el Mesías prometido, se transformó, en apenas 3 siglos, en una religión de Estado con poder para obligar a millones a aceptar interpretaciones específicas bajo pena de muerte. ¿Cómo sucedió esta transformación y qué revela sobre la relación entre verdad y poder? Para entender esto, debemos retroceder al tiempo inmediatamente después de la crucifixión. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos que continuaban viviendo como judíos, asistiendo al templo, siguiendo la ley mosaica. Lo que los distinguía era su creencia de que Jesús había sido el Mesías y que había resucitado. Pero incluso esta creencia era interpretada de diversas maneras. Algunos, como el grupo alrededor de Santiago, el hermano de Jesús en Jerusalén, mantenían que los seguidores de Jesús debían seguir siendo plenamente judíos. Otros, especialmente Pablo, comenzaron a argumentar que el mensaje de Jesús era para todos, no solo para judíos, y que los gentiles podían unirse al movimiento sin adoptar primero el judaísmo. Esta fue la primera gran controversia y está documentada en los mismos textos del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que desde el principio, incluso entre quienes habían conocido a Jesús personalmente o estaban a una generación de distancia, no había consenso sobre qué significaba realmente su mensaje. Y luego vinieron los evangelios. Marcos, escrito alrededor del año 70, es breve, crudo. Termina abruptamente con las mujeres huyendo de la tumba vacía sin decir nada a nadie. Mateo y Lucas, escritos quizás 1 o 2 décadas después, toman a Marcos como base pero añaden materiales extensos, relatos del nacimiento, genealogías, más enseñanzas, apariciones de resurrección más elaboradas. Juan, escrito aún más tarde, presenta un Jesús completamente diferente, uno que pronuncia largos discursos teológicos sobre su propia naturaleza divina, uno que habla de sí mismo de maneras que nunca aparecen en los otros evangelios. ¿Cuál es el Jesús real? ¿El de Marcos, demasiado humano y vulnerable? ¿El de Mateo y Lucas, ya más teológicamente construido? ¿El de Juan, completamente divinizado? La respuesta incómoda es que probablemente ninguno de estos retratos es completamente histórico. Todos son interpretaciones, todas son teología disfrazada de historia, todos fueron escritos décadas después de los eventos por personas que nunca conocieron a Jesús y que tenían sus propias agendas teológicas.
Spinoza fue uno de los primeros en señalar sistemáticamente estas diferencias y lo que implican. No estaba diciendo que todo en los evangelios sea ficción. Estaba diciendo que debemos ser extremadamente cuidadosos al distinguir entre el núcleo histórico probable y las capas de interpretación teológica. Y cuanto más examinamos los textos con este ojo crítico, más evidente se vuelve que la imagen de Jesús que hemos heredado es tanto una construcción de los primeros siglos del cristianismo como un reflejo del Jesús histórico. Los concilios de Nicea y Calcedonia, donde se establecieron las doctrinas de la Trinidad y la naturaleza dual de Cristo, no estaban simplemente codificando verdades que siempre habían sido obvias. Estaban tomando decisiones teológicas específicas, excluyendo interpretaciones alternativas, estableciendo ortodoxias que serían impuestas con poder imperial. ¿Y qué pasó con las interpretaciones excluidas? Fueron declaradas heréticas. Los textos que las apoyaban fueron quemados. Las personas que las sostenían fueron perseguidas. Durante siglos, solo conocimos estas interpretaciones heréticas a través de las refutaciones escritas por sus oponentes ortodoxos. Pero luego, en el siglo XX, comenzaron a aparecer los textos gnósticos, los evangelios apócrifos, las bibliotecas enterradas hace 1500 años por comunidades que sabían que sus escrituras serían destruidas. Y lo que estos textos revelan es que el cristianismo primitivo era mucho más diverso, mucho más disputado, mucho más plural de lo que la historia oficial de la Iglesia admite. Había cristianismos, no cristianismo. Había interpretaciones múltiples de quién era Jesús y qué significaba su mensaje. Y la interpretación que eventualmente se volvió ortodoxa no fue necesariamente la más verdadera o la más cercana al Jesús histórico. Fue simplemente la que ganó el respaldo del poder imperial. Constantino, cuando se convirtió al cristianismo en el siglo IV, no lo hizo porque había sopesado cuidadosamente todas las opciones teológicas y concluido racionalmente que esta era la verdad. Lo hizo por razones políticas. Vio en el cristianismo una fuerza unificadora para su imperio fragmentado. Pero para que el cristianismo cumpliera ese rol, necesitaba ser unificado en sí mismo. De ahí el concilio de Nicea, donde Constantino forzó a los obispos a alcanzar un consenso sobre la naturaleza de Cristo. ¿Fue este un ejercicio de discernimiento espiritual guiado por el Espíritu Santo, como la teología oficial afirma? ¿O fue política de poder vestida con ropaje teológico? Spinoza no tiene dudas, fue política. La ortodoxia, que surgió de Nicea, fue una construcción política tanto como teológica, diseñada para crear unidad doctrinal que pudiera ser impuesta desde arriba con la autoridad del imperio. Y una vez que el cristianismo se volvió la religión del imperio, su carácter cambió fundamentalmente. Ya no era un movimiento de marginados y perseguidos, era ahora el perseguidor. Los templos paganos fueron destruidos. Los filósofos no cristianos fueron silenciados. Las bibliotecas fueron purgadas de textos peligrosos. El cristianismo que había comenzado predicando amor a los enemigos, ahora mataba a los herejes. El cristianismo que había sido víctima del poder imperial, ahora era su brazo ideológico. ¿Cómo reconciliar esta transformación con las enseñanzas de Jesús? La respuesta incómoda es que no se puede. Se requiere una gimnasia mental extraordinaria para argumentar que quemar personas vivas por tener creencias diferentes está de alguna manera en continuidad con ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero esta es precisamente la gimnasia que la teología cristiana ha estado haciendo durante siglos. Justificar lo injustificable, racionalizar lo irracional, defender lo indefendible. Spinoza se negó a participar en esta gimnasia. Para él, la verdad era simple. Las religiones institucionalizadas habían traicionado sus propios mensajes fundacionales. El cristianismo no era único en esto.
El judaísmo también había convertido lo que debería ser una relación personal con lo divino en un sistema de leyes, rituales y castigos por no conformidad. El Islam haría lo mismo. La religión organizada, argumentaba Spinoza, inevitablemente se corrompe porque sus líderes descubren que el miedo y la superstición son herramientas de control social mucho más efectivas que el amor y la razón. Es más fácil controlar a las personas si creen que un Dios vengativo las está vigilando y las castigará eternamente por desobediencia. Es más fácil mantener la autoridad si afirmas tener acceso exclusivo a los secretos divinos. Es más fácil enriquecerte si convences a la gente de que debe pagar por servicios religiosos que son necesarios para su salvación. ¿No vemos esto una y otra vez en la historia del cristianismo? Las indulgencias vendidas para financiar la construcción de San Pedro, la Inquisición torturando confesiones de herejía, las cruzadas masacrando en nombre de Cristo, la bendición de esclavos y la justificación teológica de la conquista colonial. En cada caso, la autoridad religiosa afirmando que Dios estaba de su lado, que estaban haciendo la voluntad divina, que los que sufrían de alguna manera merecían su sufrimiento o que su sufrimiento servía a un propósito superior que solo los líderes religiosos podían entender. Y en cada caso, las personas comunes creyendo, obedeciendo, participando en atrocidades porque creían que era lo que su fe exigía. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza estaba advirtiendo? ¿No estaba diciendo que cuando renunciamos a nuestra razón y entregamos nuestra conciencia moral a autoridades religiosas, nos volvemos capaces de cualquier horror? Pero el argumento de Spinoza va más profundo. No está simplemente diciendo que la religión organizada es corrupta en la práctica, mientras que su teoría es sana. Está cuestionando los fundamentos teóricos mismos. Está preguntando, ¿qué significa que Jesús sea divino? Si decimos que Dios se hizo hombre en Jesús, ¿qué exactamente estamos afirmando? Que la sustancia infinita del ser de alguna manera se comprimió a sí misma en un cuerpo humano finito durante 33 años en una provincia oscura del Imperio Romano, que el fundamento eterno y omnipresente de toda la realidad estaba simultáneamente completamente presente en todos lados, mientras también estaba localmente encarnado en Palestina. Estas afirmaciones, dice Spinoza, no solo son empíricamente improbables, son lógicamente incoherentes. Violan el principio básico de que lo infinito no puede ser finito, que lo eterno no puede ser temporal, que lo que es todo no puede ser parte. La doctrina de la encarnación, en otras palabras, no es un misterio profundo que trasciende la razón, es simplemente un sinsentido filosófico. Y la única manera de hacer que parezca profunda en lugar de absurda es apelar a la fe como algo que de alguna manera está más allá o por encima de la razón. Pero Spinoza rechaza esta jugada. Para él, la fe no es una fuente alternativa de conocimiento que puede contradecir la razón. La fe, correctamente entendida, es confianza en ciertas verdades éticas y espirituales que la razón puede apoyar incluso si no puede probar completamente. Pero cuando la fe se usa para afirmar cosas que contradicen directamente lo que la razón nos dice que debe ser verdad, entonces no es fe en absoluto. Es credulidad, es superstición, es el abandono del pensamiento crítico. ¿Podemos ver cuán radical es esto? Spinoza no está simplemente diciendo que esta o aquella doctrina cristiana específica es problemática. Está diciendo que el marco conceptual entero de la teología cristiana tradicional está basado en confusiones filosóficas. El Dios personal que la teología describe, que tiene intenciones, hace planes, se enoja, cambia de opinión, interviene selectivamente en asuntos humanos, no es el Dios que la razón descubre cuando examina la naturaleza del ser.
El Dios de la razón, el Dios de Spinoza, es impersonal, necesario, idéntico a la totalidad de la realidad, actuando según leyes eternas e inmutables. Este Dios no puede encarnarse más de lo que el océano entero puede caber en una taza. Este Dios no puede intervenir milagrosamente porque cada evento es ya una expresión de la naturaleza divina operando según sus leyes perfectas. Este Dios no puede estar más presente en Jesús que en cualquier otra persona, porque está igualmente presente en todo. Entonces, ¿qué hacemos con Jesús en este marco? Spinoza dice, lo apreciamos como un maestro ético excepcional, como alguien cuya comprensión de cómo vivir bien estaba tan desarrollada que podemos razonablemente decir que estaba en sintonía con la naturaleza divina. Pero esto no lo hace único en principio. En principio, cualquiera podría alcanzar este nivel de comprensión. La diferencia es de grado, no de tipo. Jesús no tenía una relación especial y exclusiva con Dios que nadie más podría tener. Tenía una comprensión especialmente clara de verdades que están disponibles para cualquiera que aplique su razón y su intuición adecuadamente. Y si esto es así, entonces la base entera de la autoridad eclesiástica se desmorona. Si Jesús era simplemente un ser humano sabio, en lugar de Dios encarnado, entonces no puede haber transferencia de autoridad divina a la Iglesia. La Iglesia se convierte simplemente en una institución humana entre muchas, sin ningún derecho especial a dictar creencias u obligar a la obediencia. Puedes ver por qué esto era absolutamente inaceptable para las autoridades religiosas. No era solo que Spinoza estuviera proponiendo una interpretación heterodoxa dentro del cristianismo. Estaba demoliendo el fundamento lógico del cristianismo institucional como tal. Estaba mostrando que todo el edificio estaba construido sobre premisas filosóficamente insostenibles, y estaba haciendo esto no desde la perspectiva de otra religión, sino desde la perspectiva de la razón pura. No estaba diciendo, el judaísmo es verdadero y el cristianismo falso, o viceversa. Estaba diciendo que todas las religiones organizadas, en la medida en que basan su autoridad en afirmaciones sobrenaturales y doctrinas que contradicen la razón, son igualmente problemáticas. Pero Spinoza no era un simple destructor de religión. Tenía una visión positiva que ofrecer. Creía que había una forma de espiritualidad, una forma de relacionarse con lo divino que era consistente con la razón y que no requería ninguna de las afirmaciones sobrenaturales que las religiones tradicionales hacen. Esta espiritualidad comienza con el reconocimiento de que somos parte de la naturaleza, no separados de ella. Continúa con la comprensión de que la naturaleza opera según leyes necesarias que podemos entender a través de la razón. Y culmina en la realización de que cuando entendemos estas leyes y vivimos en armonía con ellas, alcanzamos una forma de libertad y beatitud que ningún ritual religioso puede proporcionar. Esta es la visión del último libro de la Ética de Spinoza. Que el entendimiento correcto de la realidad conduce naturalmente a un amor intelectual de Dios, que es la naturaleza, que constituye nuestra mayor alegría y nuestra verdadera salvación. ¿Es esta visión religiosa o filosófica? La respuesta es que trasciende esa distinción. Es filosófica en su método, rigurosa, lógica, basada en argumentos racionales. Pero es religiosa en su tono y su objetivo. Busca transformar completamente cómo vivimos y nos relacionamos con la realidad, promete una forma de salvación, habla de lo divino y del amor. Lo que Spinoza está ofreciendo es una religión de la razón, o quizás una razón que es suficientemente profunda como para ser religiosa. No necesitas milagros, no necesitas revelación sobrenatural, no necesitas sacerdotes como intermediarios. Necesitas solo tu propia mente, tu propia capacidad de razonamiento, tu propio esfuerzo por entender. El camino está abierto para todos, pero requiere trabajo,
disciplina intelectual, voluntad de enfrentar verdades incómodas. Esta democratización de lo espiritual es otro aspecto de por qué el pensamiento de Spinoza era tan amenazante. No solo estaba quitándole poder a la Iglesia al negar sus doctrinas fundamentales. Estaba diciendo que cada persona tiene acceso directo a lo divino sin necesidad de intermediarios institucionales. La Reforma había comenzado este proceso al insistir en que cada persona podía leer la Biblia por sí misma. Pero la Reforma todavía mantenía que la Biblia era una autoridad especial, que era necesaria para la salvación, que contenía una revelación que no podía ser alcanzada solo por la razón. Spinoza va un paso más allá. La Biblia es útil, pero no necesaria. Contiene sabiduría, pero también contiene errores, contradicciones, ideas que reflejan los prejuicios de sus autores humanos. La verdadera autoridad no es ningún texto externo, sino la razón misma, la capacidad que cada ser humano posee de pensar claramente y distinguir la verdad del error. Imagina lo liberador que esto debe haber sido para quienes lo entendieron. Ya no tenías que temerle al infierno por dudar de un dogma. Ya no tenías que torturarte con escrúpulos sobre si habías realizado un ritual correctamente. Ya no tenías que depender de sacerdotes para tu salvación. Podías confiar en tu propia razón, podías buscar la verdad donde quiera que te llevara, podías encontrar lo divino en la naturaleza y en tu propia mente. Pero también imagina cuán aterrador esto debe haber sido para quienes habían construido su vida entera alrededor de la certeza religiosa. Si Spinoza tiene razón, entonces todo en lo que habías creído, todo por lo que habías vivido, potencialmente todo por lo que habías sufrido, podría estar basado en malentendidos. Las oraciones que habías ofrecido, las penitencias que habías realizado, las creencias que habías defendido, todo esto podría haber sido innecesario, incluso contraproducente. No es de extrañar que muchos prefirieran no escuchar. No es de extrañar que fuera más fácil etiquetar a Spinoza como ateo y hereje que realmente confrontar sus argumentos. Porque confrontar sus argumentos requeriría cuestionar no solo creencias específicas, sino toda la estructura de pensamiento que hace que esas creencias parezcan necesarias. Requeriría admitir que quizás hemos estado equivocados sobre cosas fundamentales. Requeriría el coraje de reconstruir nuestro mundo conceptual desde cero. Y la mayoría de las personas, comprensiblemente, no tienen ese coraje. Es más fácil aferrarse a lo que sabes, incluso si en el fondo sospechas que podría no ser verdad, que aventurarte en territorio desconocido, donde podrías tener que enfrentar incertidumbres fundamentales sobre quién eres y cómo deberías vivir. Pero hay algunos, en cada generación, que tienen ese coraje. Algunos que escuchan la voz de Spinoza a través de los siglos y reconocen en ella algo verdadero y necesario. Algunos que están dispuestos a abandonar la seguridad del dogma por la aventura del pensamiento libre. Y para esos pocos, el encuentro con Spinoza puede ser transformador. Puede ser el comienzo de un viaje que lleva a una comprensión completamente nueva de la realidad, de lo divino, de la existencia humana. Puede ser el momento en que las cadenas caen y la mente se abre a posibilidades que nunca imaginaste. Puede ser doloroso, desestabilizante, aterrador, pero también puede ser liberador de una manera que ningún ritual religioso, ninguna doctrina reconfortante, ninguna promesa de salvación sobrenatural podría ser. En esta segunda parte de nuestra exploración, hemos visto cómo Spinoza disecciona sistemáticamente las bases del cristianismo institucional. Hemos visto cómo su análisis revela que la imagen ortodoxa de Jesús es tanto una construcción teológica como un reflejo histórico, que las doctrinas centrales del cristianismo son filosóficamente incoherentes, que la autoridad de la Iglesia descansa sobre afirmaciones que no pueden resistir el escrutinio racional.
Pero también hemos visto que Spinoza no es simplemente un destructor. Ofrece una alternativa, una espiritualidad basada en la razón, una relación con lo divino que no requiere milagros ni intermediarios, un camino hacia la libertad que está abierto para cualquiera que se atreva a pensar por sí mismo. Ahora, en la parte final de nuestra exploración, debemos enfrentar la pregunta más urgente de todas. ¿Qué significa esto para nosotros? Aquí, ahora. ¿Cómo debemos vivir a la luz de estas verdades incómodas? ¿Y qué le sucede a una civilización cuando finalmente se atreve a mirar honestamente las ilusiones sobre las que ha sido construida? Hay un momento en el desarrollo de cada civilización cuando debe elegir entre la comodidad de sus mitos fundacionales y la incomodidad de la verdad. Hay un momento cuando las historias que se ha contado a sí mismas sobre su origen, su propósito, su destino, comienzan a agrietarse bajo el peso de las contradicciones acumuladas. Y en ese momento, la civilización enfrenta una elección existencial. ¿Se aferrará desesperadamente a los mitos que se están desmoronando, quizás volviéndose cada vez más autoritaria y violenta en su defensa? ¿O encontrará el coraje para soltar los mitos y construir una nueva autocomprensión basada en una relación más honesta con la realidad? La Europa del siglo XVII estaba en tal momento. Había experimentado más de un siglo de guerras religiosas devastadoras. Había visto cómo las certezas teológicas podían justificar cualquier atrocidad. Había comenzado a sospechar que quizás la religión, al menos en su forma institucional, era más parte del problema que de la solución. Y en este contexto aparece Spinoza, ofreciendo no solo una crítica de la religión, sino una alternativa completa. Una forma de pensar sobre Dios, la naturaleza, la ética, la existencia humana, que no requiere ninguna de las afirmaciones sobrenaturales que habían dividido y ensangrentado a Europa. Pero, ¿estaba Europa lista para escuchar? La respuesta es complicada. Por un lado, las ideas de Spinoza fueron suprimidas, prohibidas, condenadas. Él fue el filósofo maldito, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y peligro. Por otro lado, sus ideas se filtraron, se difundieron, se volvieron influyentes de maneras subterráneas. Los filósofos de la Ilustración, aunque frecuentemente se distanciaban públicamente de Spinoza por seguridad, estaban profundamente influenciados por él. La idea de que la razón debe ser el árbitro final de la verdad, de que las afirmaciones religiosas deben ser evaluadas críticamente en lugar de aceptadas ciegamente, de que la autoridad política debe estar separada de la autoridad religiosa. Todas estas ideas, que se volvieron fundamentales para la modernidad, tienen raíces en el pensamiento espinosista. Y sin embargo, aquí estamos, más de 3 siglos después, y las batallas que Spinoza libró todavía no están ganadas. El fundamentalismo religioso todavía existe en múltiples formas alrededor del mundo. El dogmatismo, la voluntad de violencia en nombre de creencias absolutas, la negación de la razón cuando contradice la fe. Todo esto persiste. ¿Por qué? Si los argumentos de Spinoza son tan convincentes, si su lógica es tan clara, ¿por qué no han prevalecido universalmente? La respuesta nos lleva al corazón de algo incómodo sobre la naturaleza humana, que no somos principalmente seres racionales, somos seres emocionales, sociales, que necesitamos pertenencia, que anhelamos certeza, que buscamos consuelo frente a la mortalidad y el sufrimiento. Y las religiones, por todas sus fallas, proporcionan estas cosas de maneras que la razón pura no puede. Spinoza entendía esto. Por eso, aunque critica duramente la religión organizada, no propone simplemente eliminarla. En cambio, hace una distinción crucial entre religión y superstición. La superstición, dice, es la que usa el miedo para controlar a las personas, la que hace afirmaciones sobrenaturales que contradicen la razón, la que exige obediencia ciega a autoridades.
La religión verdadera, en contraste, es simplemente la práctica del amor y la justicia. No necesita doctrinas complejas ni rituales elaborados. Necesita solo que las personas se traten entre sí con compasión y equidad. Y esto, argumenta Spinoza, es algo que tanto la razón como las escrituras apoyan. Puede ser racionalista y aún así apreciar los aspectos éticos de la tradición religiosa. De hecho, la razón te mostrará por qué esos aspectos éticos son importantes. Pero aquí hay una tensión que Spinoza nunca resuelve completamente. Él quiere retener el lenguaje de lo divino, hablar de Dios, describir una forma de salvación espiritual. Pero su Dios es tan diferente del Dios de la religión tradicional que no está claro si siquiera debería usar la misma palabra. Su amor intelectual de Dios es realmente solo una forma filosóficamente sofisticada de describir la alegría que proviene de entender la realidad claramente. ¿Es esto realmente religión o es filosofía disfrazada? ¿Está Spinoza proporcionando una alternativa genuina a la religión tradicional o está simplemente vaciando la religión de todo su contenido y dejando solo la cáscara del preparado usando Claude Sonnet 4.5 parte en 2 lenguaje? Esta ambigüedad es parte de lo que hace a Spinoza tan fascinante y tan frustrante. Está en la frontera entre dos mundos. El mundo de la religión tradicional que está dejando atrás y el mundo del pensamiento secular que apenas está emergiendo. Y en esa frontera usa el lenguaje de ambos mundos de maneras que pueden confundir tanto como iluminar. Pero quizás esta confusión es inevitable cuando estás intentando algo tan radical como repensar completamente la relación entre lo humano y lo divino. Spinoza está tratando de preservar lo que es valioso en la tradición religiosa, mientras descarta lo que es falso o dañino. Está tratando de mostrar que puedes tener profundidad espiritual sin superstición, que puedes tener reverencia por la realidad sin necesidad de milagros, que puedes tener una vida ética rica sin amenazas de castigo divino. Es un proyecto ambicioso, quizás imposiblemente ambicioso, porque resulta que para la mayoría de las personas estas cosas están entrelazadas de maneras que no pueden ser fácilmente separadas. La reverencia viene con la creencia en algo trascendente. La ética se siente más obligatoria cuando está respaldada por autoridad divina. La comunidad espiritual se forma alrededor de rituales compartidos y creencias comunes, no alrededor de acuerdos filosóficos abstractos. Entonces, ¿fracasó Spinoza? En cierto sentido, sí. Su visión de una religión puramente racional nunca se materializó en un movimiento masivo. No hay una iglesia de Spinoza con millones de seguidores alrededor del mundo. Su influencia ha sido principalmente en el ámbito del pensamiento académico, no en la práctica religiosa popular. Pero en otro sentido, su éxito ha sido enorme. Las ideas que introdujo, las preguntas que planteó, los métodos que desarrolló para analizar textos religiosos, todo esto se ha vuelto parte del paisaje intelectual moderno. Ya no es herético sugerir que los evangelios fueron escritos por humanos con sus propias perspectivas y agendas. Ya no es escandaloso proponer que los milagros podrían no haber ocurrido exactamente como se describen. Ya no es impensable cuestionar doctrinas que fueron establecidas por concilios eclesiásticos siglos después de la muerte de Jesús. ¿Y qué hay del conflicto entre Jesús y la razón que hemos estado explorando? ¿Se ha resuelto? No, porque no puede ser resuelto en el sentido de alcanzar un consenso universal. Habrá siempre personas para quienes el Jesús de la fe, el Cristo divino de la doctrina, es una realidad viviente que no necesita justificación racional. Y habrá siempre personas para quienes este Jesús es simplemente un mito, una proyección de anhelos humanos sobre una figura histórica que probablemente fue muy diferente de cómo es retratado. Lo que ha cambiado, gracias en parte a Spinoza,
es que ahora es posible mantener esta segunda posición públicamente sin ser quemado en la hoguera. Ahora es posible ser un estudioso crítico de la Biblia y enseñar en universidades respetables. Ahora es posible escribir libros cuestionando las afirmaciones históricas del cristianismo y tenerlos en las listas de bestsellers en lugar de en las listas de libros prohibidos. Pero esta victoria de la libertad intelectual ha venido con costos. Una de las críticas comunes al programa ilustrado que Spinoza ayudó a iniciar es que ha dejado a muchas personas espiritualmente sin hogar. Si no puedes creer en el cristianismo tradicional, pero tampoco puedes encontrar satisfacción en el racionalismo puro de Spinoza, ¿dónde vas? ¿Qué llena el vacío dejado cuando las viejas certezas religiosas se desmoronan? Para algunos, la respuesta ha sido alguna forma de espiritualidad ecléctica, tomando elementos de múltiples tradiciones. Para otros, ha sido el materialismo completo, el intento de encontrar significado y propósito en el mundo natural sin referencia alguna a lo trascendente. Y para otros todavía, el vacío permanece sin llenar, resultando en lo que se ha llamado la crisis espiritual de la modernidad. Personas que tienen todas las libertades y comodidades materiales, pero que sienten que falta algo fundamental en sus vidas. ¿Es culpa de Spinoza esta crisis? Algunos críticos lo han argumentado. Han dicho que al socavar los fundamentos de la religión tradicional, pensadores como Spinoza dejaron a las personas sin anclas morales y espirituales, llevando eventualmente al nihilismo y la desesperación. Pero esta crítica no es justa. Spinoza no destruyó el cristianismo tradicional. Simplemente señaló contradicciones y problemas que ya estaban allí. No creó las dudas que las personas sentían sobre las doctrinas religiosas. Simplemente les dio voz. Y no dejó a las personas sin una alternativa positiva. Ofreció una visión, aunque quizás imperfecta e incompleta, de cómo vivir con significado y propósito sin necesidad de creencias sobrenaturales. La verdadera pregunta no es si Spinoza tuvo razón en sus críticas de la religión tradicional. En su mayor parte claramente la tuvo. Las contradicciones que señaló son reales. Los problemas lógicos que identificó son genuinos. La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Ahora que sabemos que los evangelios no son relatos históricos simples, sino complejas construcciones teológicas. Ahora que entendemos que la doctrina cristiana fue establecida tanto por política como por discernimiento espiritual. Ahora que reconocemos que los milagros son, en el mejor de los casos, altamente cuestionables y en el peor, simplemente falsos. ¿Cómo vivimos en un mundo donde estas cosas son conocidas? ¿Podemos todavía encontrar valor en las tradiciones religiosas, incluso mientras reconocemos sus orígenes humanos? ¿O debemos descartarlas completamente y empezar de nuevo? Estas son preguntas que cada generación debe responder por sí misma. Y las respuestas no son obvias. Lo que es claro es que ya no podemos simplemente retroceder a la certeza religiosa premoderna como si nada hubiera cambiado. El genio está fuera de la botella. La crítica racional de la religión, una vez iniciada, no puede ser revertida. Podemos tratar de ignorarla, podemos tratar de suprimirla, pero siempre volverá. Porque la razón, una vez despierta, no puede ser puesta a dormir de nuevo. Las preguntas, una vez formuladas, no pueden ser sin formuladas. La duda, una vez admitida, no puede ser expulsada completamente. Y aquí llegamos al núcleo de por qué Spinoza todavía importa, por qué su confrontación con el cristianismo ortodoxo todavía resuena. No es porque haya resuelto todos los problemas o respondido todas las preguntas. Es porque tuvo el coraje de plantear las preguntas que más necesitaban ser planteadas, de enfrentar las verdades que más necesitaban ser enfrentadas. Vivió en una época cuando hacer esto podía costarte todo, y lo hizo de todos modos. Fue excomulgado, marginado.
sus libros prohibidos, su nombre convertido en un insulto, y aún así siguió pensando, escribiendo, buscando la verdad sin importar cuán incómoda fuera. ¿No es esto lo que más necesitamos hoy? En una época donde nuevos dogmatismos, tanto religiosos como seculares, constantemente amenazan con cerrar el pensamiento libre. En una época donde la lealtad tribal a menudo se valora por encima de la búsqueda honesta de la verdad. En una época donde es más fácil que nunca rodearme solo de personas que piensan como yo y nunca encontrar mis creencias desafiadas seriamente. ¿No necesitamos desesperadamente el espíritu espinosista? La voluntad de cuestionar incluso nuestras creencias más fundamentales, el coraje de seguir el argumento hacia donde lleve incluso si desestabiliza nuestro mundo, la integridad de preferir una verdad incómoda sobre una mentira confortable. Pero aquí hay un matiz importante. El legado de Spinoza a menudo ha sido simplificado a una especie de racionalismo militante que desprecia toda religión como superstición oscurantista. Esta lectura caricaturesca falla en captar la sofisticación de su pensamiento. Spinoza no era simplemente un ateo que quería destruir la religión. Era un pensador profundamente espiritual que quería purificar la religión de sus elementos supersticiosos para que su núcleo ético pudiera brillar más claramente. Quería liberar a Dios de las prisiones de la teología antropomórfica para que pudiéramos ver lo divino en su verdadera naturaleza, como la sustancia infinita de todo lo que existe. Quería liberar a Jesús de las cadenas del dogma para que pudiéramos apreciar su verdadera grandeza como maestro ético. En este sentido, Spinoza no estaba en contra de Jesús. Estaba en contra de lo que se había hecho con Jesús. Estaba en contra de cómo una figura que había predicado el amor y la justicia había sido convertida en el centro de un sistema teológico que justificaba el odio y la opresión. Estaba en contra de cómo las enseñanzas simples y poderosas de Jesús habían sido enterradas bajo capas de especulación metafísica ininteligible. Si pudiéramos resucitar al Jesús histórico y mostrarle lo que el cristianismo se había convertido en el siglo XVII, las guerras religiosas, la Inquisición, la riqueza obscena de la Iglesia, mientras millones morían de hambre, ¿no estaría él horrorizado? ¿No diría que esto era exactamente el tipo de religión hipócrita y corrupta que él había denunciado en los fariseos? Esta es la ironía suprema. Que Spinoza, el hereje maldito, podría haber estado más cerca del espíritu del Jesús histórico que los ortodoxos que lo condenaban. Porque Jesús, al menos como es retratado en los evangelios, constantemente desafió la autoridad religiosa establecida. Constantemente puso la compasión por encima del ritual. Constantemente defendió a los marginados y condenó a los poderosos religiosos. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza estaba haciendo en su propio contexto? ¿No estaba él también desafiando la autoridad religiosa corrupta, poniendo la ética por encima del ritual, defendiendo la libertad de pensamiento contra las ortodoxias opresivas? Pero aquí es donde el conflicto se vuelve verdaderamente irresoluble. Porque para los cristianos ortodoxos, Jesús no es simplemente un maestro ético que puede ser emulado. Es el único Hijo de Dios cuya muerte expía los pecados del mundo. Es el Salvador que ofrece vida eterna a quienes creen en Él. Y estas afirmaciones no son simplemente adiciones opcionales que pueden ser descartadas mientras se retiene el núcleo ético. Son, para la ortodoxia, el corazón mismo del cristianismo. Sin ellas, dirían, no tienes cristianismo en absoluto. Tienes, en el mejor de los casos, una filosofía ética que casualmente usa lenguaje cristiano. Y tienen razón en un sentido. La visión de Spinoza realmente no es cristianismo en ningún sentido que la tradición reconocería. Es algo nuevo, algo que aún no tiene un nombre adecuado. Es una espiritualidad naturalista,
un humanismo religioso, una filosofía que aspira a profundidades que normalmente asociamos con la religión, mientras rechaza todos los elementos sobrenaturales que tradicionalmente definen la religión. Es, en última instancia, un experimento. ¿Puede la humanidad crear formas de significado espiritual que no dependan de afirmaciones que la razón no puede aceptar? ¿Podemos tener lo mejor de ambos mundos? La profundidad y el sentido de propósito que la religión proporciona junto con el rigor intelectual y la honestidad que la razón demanda? Más de 3 siglos después de Spinoza, todavía estamos intentando responder estas preguntas, y diferentes personas están dando diferentes respuestas. Algunos han retornado a formas fundamentalistas de religión, negando la legitimidad de la crítica racional completamente. Otros han abrazado el secularismo completo, descartando cualquier lenguaje de lo divino o lo espiritual. Y otros todavía están tratando de encontrar algún camino intermedio, alguna manera de honrar tanto las intuiciones espirituales como los estándares racionales. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Si hay una lección en la saga de Spinoza, es que la verdad no puede ser suprimida permanentemente. Puedes prohibir libros, puedes excomulgar pensadores, puedes quemar herejes, pero las ideas sobreviven. Las preguntas persisten, y eventualmente cada generación debe enfrentarlas de nuevo. La pregunta que Spinoza planteó sobre Jesús: ¿quién fue realmente este hombre y qué podemos honestamente afirmar sobre él? Sigue siendo relevante porque nunca ha sido realmente respondida de una manera que satisfaga tanto a la fe como a la razón. Y quizás esa es la respuesta final. Que algunas preguntas no tienen respuestas que todos puedan aceptar. Que el conflicto entre fe y razón es, en cierto sentido, un conflicto dentro de la naturaleza humana misma. Somos criaturas que ansían tanto certeza como verdad, tanto pertenencia como libertad, tanto consuelo como honestidad. Y estas necesidades no siempre son compatibles. A veces debemos elegir, y la elección que hacemos define no solo nuestras creencias, sino nuestro carácter. Spinoza eligió la verdad sobre el consuelo, la razón sobre la tradición, la libertad intelectual sobre la pertenencia comunitaria. Pagó un precio alto por estas elecciones, pero su recompensa fue una claridad de pensamiento, una integridad de vida que pocas personas alcanzan. Vivió según sus principios hasta el final. No se retractó, no se arrepintió, no buscó reconciliarse con las autoridades que lo habían rechazado. Simplemente continuó pensando, escribiendo, viviendo con la dignidad tranquila de alguien que sabe que está haciendo lo correcto, incluso cuando todo el mundo le dice que está equivocado. ¿No es esta finalmente la lección más importante? No las conclusiones filosóficas específicas a las que Spinoza llegó, aunque esas son fascinantes y valiosas, sino el ejemplo de cómo vivió, con coraje intelectual, con honestidad implacable, con lealtad a la verdad por encima de todo lo demás. En una época que valoraba la conformidad por encima de todo, él insistió en pensar por sí mismo. En una cultura que castigaba la disidencia con severidad extrema, él disintió públicamente. En un mundo que ofrecía recompensas para aquellos dispuestos a comprometer su integridad intelectual, él se negó a comprometerse. Y la verdad que él buscó tan implacablemente, esa verdad sobre la naturaleza de Dios, sobre la realidad de Jesús, sobre la relación entre fe y razón, esa verdad no está enterrada en algún texto antiguo esperando ser descubierta. Está siendo constantemente creada, revisada, refinada a través del diálogo continuo entre generaciones. Cada época debe descubrir la verdad de nuevo por sí misma. Cada generación debe luchar con las mismas preguntas fundamentales, y cada individuo debe eventualmente decidir por sí mismo qué creer, cómo vivir, qué valores mantener.
Lo que Spinoza nos ofrece no son respuestas finales, sino herramientas. El método de la crítica racional, el coraje del pensamiento independiente, la visión de una espiritualidad que no requiere sacrificar la razón. Si usamos estas herramientas o no, si encontramos su visión convincente o no, depende de cada uno de nosotros. Pero ignorar completamente las preguntas que él planteó, pretender que las contradicciones que señaló no existen, refugiarse en certezas dogmáticas que no pueden resistir el examen racional. Estos ya no son opciones viables para quienes valoran la honestidad intelectual. El mundo que Spinoza ayudó a crear, el mundo donde la razón puede legítimamente cuestionar la fe, donde la autoridad religiosa ya no es absoluta, donde el pensamiento libre es posible, es nuestro mundo, y nos guste o no, debemos vivir en él. Podemos lamentarlo, podemos desear que las viejas certezas religiosas todavía fueran posibles. Pero el conocimiento como el fruto del árbol bíblico, una vez degustado, no puede ser no degustado. La inocencia, una vez perdida, no puede ser recuperada. Entonces, permanecemos en esta encrucijada, mirando hacia atrás a un pasado de certeza religiosa que ya no podemos habitar honestamente, y hacia adelante a un futuro incierto, donde debemos crear nuevas formas de significado sin las muletas de la superstición. Es una posición incómoda, a veces dolorosa, pero también es, potencialmente, una posición de tremenda libertad y creatividad. Porque si ya no estamos atados a doctrinas antiguas que no podemos cuestionar, si somos libres de pensar claramente sobre las preguntas más fundamentales de la existencia, entonces quizás podemos descubrir verdades que las generaciones anteriores, limitadas por sus ortodoxias, no pudieron ver. Esta es la promesa del legado espinosista. No la destrucción de toda espiritualidad, sino su transformación. No la eliminación de lo divino, sino su redescubrimiento en la naturaleza misma. No el fin del asombro y la reverencia, sino su redirección desde seres sobrenaturales imaginados hacia la maravilla real del cosmos, tal como lo revela la ciencia. Y no la traición de Jesús, sino su liberación de las cadenas de dogma que han ocultado su verdadero mensaje durante tanto tiempo. ¿Aceptaremos esta promesa? ¿Tendremos el coraje de seguir el camino que Spinoza comenzó a trazar? ¿O nos retiraremos a la seguridad de las viejas certezas, incluso sabiendo que son construcciones humanas en lugar de verdades divinas? Esta es la elección que cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, hace. Y es una elección que define no solo nuestra relación con la religión, sino nuestra relación con la verdad misma, con la realidad, con nuestra propia humanidad. La batalla entre Jesús y la razón, correctamente entendida, no es una batalla que debamos esperar ganar o perder definitivamente. Es una tensión creativa que debemos aprender a habitar. Es el espacio entre la cabeza y el corazón, entre lo que sabemos intelectualmente y lo que sentimos emocionalmente, entre la verdad que la razón descubre y el consuelo que el espíritu anhela. Y vivir honestamente en ese espacio, sin resolver prematuramente la tensión, cayendo completamente hacia un lado o el otro, requiere una sofisticación intelectual y emocional que pocos poseen. Pero para aquellos que pueden lograrlo, la recompensa es una forma de sabiduría que trasciende tanto el fundamentalismo religioso como el racionalismo reduccionista. Es una sabiduría que puede apreciar la profundidad de las tradiciones religiosas mientras reconoce sus limitaciones humanas. Es una sabiduría que puede usar la razón rigurosamente sin caer en el error de pensar que la razón por sí sola puede satisfacer todas las necesidades humanas. Es una sabiduría que puede honrar la figura de Jesús sin necesidad de hacer afirmaciones sobre él que no pueden ser sustentadas. Es, en resumen, la sabiduría que Spinoza buscó durante toda su vida. Una manera de vivir que es tanto racional como espiritual,
tanto rigurosa como reverente, tanto libre como responsable. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de este conflicto antiguo, pero perpetuamente nuevo. Hemos visto cómo Spinoza desafió los fundamentos del cristianismo ortodoxo con el arma de la razón. Hemos visto por qué este desafío fue tan amenazante para las autoridades religiosas. Hemos visto cómo su pensamiento ayudó a dar forma al mundo moderno con todas sus libertades y sus crisis. Y hemos visto cómo las preguntas que planteó siguen siendo nuestras preguntas. Las batallas que libró siguen siendo nuestras batallas. La verdad que Spinoza proclamó, la verdad que no puede ser enterrada para siempre, es simplemente esta: que somos responsables de nuestras propias vidas, de nuestras propias creencias, de nuestras propias elecciones. No podemos delegar esta responsabilidad a autoridades religiosas, a textos antiguos, a tradiciones sagradas. Estas pueden informar nuestras elecciones, pero no pueden hacerlas por nosotros. En última instancia, cada uno de nosotros debe pararse solo ante la realidad y decidir qué creer, cómo vivir, qué valores defender. Y esta soledad, por aterradora que sea, es también nuestra dignidad más profunda, nuestra libertad más esencial. Spinoza vivió esta verdad y murió por ella. Su vida y su pensamiento permanecen como un desafío para cada generación. Tendrás el coraje de pensar por ti mismo. Tendrás la honestidad de cuestionar incluso tus creencias más preciadas. Tendrás la integridad de vivir según lo que descubras, incluso cuando te cueste todo. Estas no son preguntas que puedan ser respondidas de una vez por todas. Son preguntas que debemos responder de nuevo cada día, con cada elección, con cada pensamiento. Son las preguntas que nos hacen humanos, que nos hacen libres, que nos hacen capaces de verdad. Y en el silencio después de estas preguntas, en el espacio donde la certeza se ha disuelto, pero la verdad aún no ha emergido completamente, allí es donde vivimos realmente. Allí es donde la fe y la razón se encuentran, no en armonía fácil, sino en tensión productiva. Allí es donde Jesús y Spinoza, separados por siglos y mundos de diferencia, podrían finalmente reconocerse el uno al otro, no como enemigos, sino como buscadores de la misma verdad fundamental, expresada en diferentes lenguajes, perseguida por diferentes caminos, pero igualmente necesaria, igualmente valiosa, igualmente humana.